Bendiciones, Dios te bendiga. Buenas noches. Viernes 7 de noviembre. Estamos aquí para dar la lección número 2 del tomo 11, en unidad 1. Puede ser que esté amaneciendo, puede ser que esté atardeciendo en el momento en que estés mirando esta transmisión. De todas maneras, queremos que seas bendecido. Te damos la bienvenida a esta clase para recapitular y para alcanzar el orden en que nosotros ya tenemos programado según el currículum. El tema de hoy es victoria y derrota, y vamos a estar en capítulos 5 y 6 de Josué. Oremos. Padre celestial, Dios bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder conectarnos, Dios del cielo, y tomar de este tiempo, Señor Jesús, hacer un alto para el estudio de tu palabra. Creemos, Padre celestial, que la misma trae vida para cada uno de nosotros, que nos ayuda a crecer nuestra vida espiritual y fortalecernos. De igual manera, creemos que esta palabra llegue, alcance y ministre a aquellos amigos que aún no te conocen, que aún no tienen esa experiencia personal contigo, y por medio de estas enseñanzas ellos también puedan reconocer la necesidad, Señor, que tienen de tenerte a ti como su Salvador. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya les dije la lección titulada Victoria y Derrota, ya que les debo esta clase. La verdad central dice que la obediencia a Dios trae la victoria y la desobediencia trae la derrota. Como todo en esta vida, hay consecuencias de cualquier decisión que tomemos. En este caso, la verdad central nos va a llevar a las consecuencias que hay cuando obedecemos a Dios, que es victorias, y las consecuencias que hay cuando desobedecemos a Dios, que trae derrota. El verso clave es en Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros sabemos y entendemos, muchas veces como que se nos olvida, que el esfuerzo humano nunca será suficiente para merecer la gracia de Dios. La gracia es el favor de Dios, que nos da a nosotros algo que, en lugar de darnos lo que merecemos, nos da lo que no nos merecemos. Nosotros merecemos castigo, merecemos la muerte por la desobediencia y por el pecado. Sin embargo, Él, por su misericordia, nos da lo que no merecemos, y es su amor, su perdón y salvación eterna. Por amor es que nosotros podemos alcanzar el amor que Dios tiene por nosotros, y por su gracia es que nosotros podemos ser salvos. No hay nada que nosotros podamos hacer. Nuestras intenciones no son suficientes. Nuestros números de años de estudio y preparación nunca serán suficientes. Nuestros talentos y habilidades, nuestras posesiones materiales, nada llega a alcanzar la gracia de Dios. Por cuanto todo lo que nosotros hagamos tiene sus resultados, pero nada de lo que hagamos nos lleva a la salvación. Solamente nosotros creer en la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, se espera de cada creyente, de cada seguidor de Jesús, hay instrucciones, hay un estilo de vida que es digno de copiar como embajadores o hijos de Dios que somos, que se espera de cada uno de nosotros, cómo nosotros debemos llevar la vida aquí en la tierra. Y todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra tiene sus consecuencias. Vamos a ver cómo en la historia que vamos a estar tratando hoy, la importancia de llevar una vida de obediencia, las consecuencias que pueden traer tanto la obediencia como la desobediencia. En las historias que vamos a ver en el capítulo 5 y en el capítulo 6, vamos a comenzar en la primera parte con las instrucciones que Dios le da al pueblo al momento de tomar
posesión de la tierra prometida, todos los esfuerzos, todo lo que se llevó a cabo, todo el plan de Dios fue transmitido de antemano al pueblo, tanto con las instrucciones bajo el liderazgo de Moisés, y ahora estamos bajo el liderazgo de Josué, instrucciones que Dios le da al pueblo, como deben de ser de importantes de seguirlas al pie de la letra. Los versículos del 13 al 15 del capítulo 5 de Josué es la parte donde vamos a estar tratando acerca de un encuentro que tuvo Josué con un varón que se le enfrentó con la espada desvainada. Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué interesante ver cómo ese proceso del ministerio, la preparación y el encuentro de Josué con Jehová tiene muchas similaridad con el ministerio y el llamado de Moisés. Esas mismas palabras cuando se manifestó Dios por medio de aquella zarza ardiente que no se consumía con aquel fuego, se le dio la instrucción de que se quitase su calzado porque el lugar donde pisaba santo es. Y vemos la misma experiencia aquí con el llamado de Josué. En este encuentro en particular que tiene Josué con un personaje donde Josué le hace la pregunta de dónde vienes, quién eres de allá o eres de acá, estás con nosotros o estás en contra de nosotros. Y este personaje le responde con mucha firmeza y claridad y le dice, no soy ni de allá ni de acá, soy y vengo en representación de Jehová de los ejércitos. Así es que después de este cruce del río Jordán, que allá ha comenzado la toma de posesión de la tierra prometida, aquí vemos cómo comienza un nuevo reto. Recuerden que en la primera lección estuvimos hablando de la impresión o de las presiones o de la experiencia, cómo se podría haber sentido Josué, al mismo tiempo que no tan solamente él enfrentaría nuevos retos, sino que el mismo pueblo también tenía sus propios retos, tenía sus propias luchas, su propia fe, sus propias preocupaciones, quizás también sus propias dudas, y cómo Josué se le instruyó a que no temiera, sino que con valentía procediera a tomar posesión de la tierra prometida con las instrucciones que Jehová le había dado. Ahora, en este nuevo reto, ellos se ven que están a punto de tomar posesión de una ciudad que a la vista humana parecía algo difícil de conquistar. Recuerden el primer mensaje que le trajeron los espías que primero había enviado Moisés. Solamente Caleb y Josué vinieron con esa palabra de ánimo y de fortaleza, que a pesar de que aquella ciudad sí ciertamente era bien amurallada, sí ciertamente sus habitantes eran personas fuertes, personas grandes, como el enriquecimiento de esa ciudad parecía ser una lucha imposible para vencer. Mas sin embargo, aquí Jehová le da nuevamente a Josué estas instrucciones con palabras de aliento y con seguridad. Palabras e instrucciones que son claras para que él pudiera así transmitirlo
al resto del pueblo y a la misma vez cómo debía de enfocarse en el punto de que tenían que obedecer al pie de la letra las instrucciones que Dios había dado. Josué hizo como se le dijo. Él no dio excusa, él no dio un pero, él no puso su propia opinión, él no dio su propia sugerencia a cómo debería ser. Recuerden que ya él había tenido la experiencia de haber visitado la ciudad. Él había ya estudiado en la primera asignación que le dio Moisés. Así es que vemos cómo Josué en obediencia obedece a Dios, pero en ningún momento le da sugerencia o le dice a Dios qué hacer, diciendo ya yo estuve allí y yo creo que esta sería la mejor manera. Así que estamos viendo esa esencia de Josué obedecer a Dios y de creer en Dios en todo tiempo. En ningún momento Josué muestra a tener duda alguna de lo que Dios le habla cuando Dios le presenta el plan de conquista. El grupo del pueblo que tenía, a pesar de que era una nueva generación, ya que toda la generación que había salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés cayeron muertos, ya habían fallecidos, y además que ya era la palabra de Jehová diciendo que los menores de 21 años no entrarían a tomar posesión de la tierra prometida. Así que tenemos toda una nueva generación que las experiencias vividas de sus antepasados, que ellos escucharon, que ellos desde pequeños habían visto en su juventud, ahora en esta nueva generación, a pesar de que era diferente, tenían una disposición abierta donde ellos se comprometen y dicen: nosotros vamos a servirte y vamos a luchar contigo, Josué, y te obedeceremos, y aquel que no quiera lo eliminaremos. Aún así, haciendo un grupo comparado al anterior más llevadero, nunca podemos ignorar el hecho de la posibilidad de que siempre en el grupo haya personas con un espíritu de negatividad. Lo que se le conoce a negative Nancy, en inglés se le describe a una persona que es siempre negativa, que siempre ve, en vez de ver el vaso medio lleno, lo ve medio vacío. Una persona que siempre se fija en lo imposible, en lo que es si, what about if, en el inglés, no sé en español cómo se diría, en caso de que, y si fuera así, y si pasa esto, y si pasa lo otro, ay, mejor no. O sea que siempre en el grupo vamos a encontrar, donde haya más de una persona, siempre va a haber diferencias de opiniones, siempre va a haber un punto de vista diferente. Y lo triste es de que la persona que siempre ve las cosas negativas es una persona que carece de fe, una persona que se deja llevar por los instintos humanos, una persona que no cree en el Dios, que para él todo es posible, y mucho más cuando él da las instrucciones y cuando él dice: ve, hazlo de esta manera, aunque para nosotros parezca que no tenga lógica, o quizás como Josué, que tuvo experiencia en ir a visitar, en ir y estudiar la tierra. Nosotros muchas veces tendemos a depender de lo que nosotros conocemos o lo que pensamos que somos unos especialistas. Así es que aunque hay siempre 2 o 3 personas con ese espíritu de negatividad, nosotros no podemos dejarnos contaminar o dejarnos afectar nuestra fe, que nos apague nuestra fe, sino seguir hacia adelante y creer firmemente en la palabra de Dios. Cuando el pueblo se acercó y vio aquellos muros de Jericó, y conociendo aquel poderoso ejército, los israelitas no tenían ni idea de cómo conquistarla. Ellos vieron aquello tan grande que se había frente a ellos, esa magnitud de murallas, y aún así estaban inciertos en el cómo sería cómo ellos lograrían la conquista. El pueblo de Jericó sabía también quiénes eran los israelitas. Así que a pesar de que el pueblo de Israel, en este lado de la muralla, se estarían preguntando cómo será posible, cómo hemos de conquistar esta gran ciudad,
no sabían y no realmente realizaron cómo el grupo de personas al otro lado de la muralla estaban. Su espíritu ya estaba lleno de temor. En el mismo capítulo 6 del libro de Josué describe cómo se sentían o cómo se encontraba, cómo estaba el estado de ánimo del resto de las personas al otro lado de la muralla. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Josué necesitaba de un plan estratégico y Dios se lo proporcionó. El pueblo inseguro de cómo sería la conquista, pero aún marcharon en obediencia, en compromiso, primeramente a Dios y también el compromiso con Josué, sin saber los detalles de cómo ocurriría exactamente, cómo iban a poder penetrar la ciudad de Jericó. Dios le da unas instrucciones específicas. Las instrucciones que le da Jehová al pueblo, nosotros las conocemos, estamos familiarizados, muchas veces lo hemos cantado con canciones de niños y en las escuelas bíblicas, y se le enseñan a los niños del coro que le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y se canta esa última parte, se canta cómo ocurrió aquel derrumbe, pero no se canta y no se habla de las primeras instrucciones que se da, que estaban ordenados a dar una vuelta en silencio todos los días, por 6 días. Y al 7º día, entonces se le da las instrucciones que le darían 7 vueltas ese 7º día, y cuando se le diera la señal, entonces el pueblo exclamaría en el 7º día alrededor de la ciudad, 7 veces marcharían y entonces exclamarían, gritarían, cantarían victoria y los muros caerían y el ejército entonces debería de atacar. Se le da las instrucciones una vez en silencio, 2 al 2º día en silencio, al 3er día en silencio, al 4º día en silencio. Y nos podríamos preguntar, pero es que ¿cómo sería eso tan impresionante? Seguimos en obediencia y nada pasa. 5º día, volvemos otra vez al 6º día, damos vuelta y no vemos nada pasa, nada pasa. El 7º día, una vuelta, el 7º día, la 2ª vuelta, todavía nada está pasando. La 3ª vuelta en el 7º día, la 4ª vuelta, la 5ª vuelta, la 6ª vuelta, y cuando va a ser la 7ª vuelta se le da entonces, yo iba a traerme el tutututú que yo tengo unos chiquitos. Nuestra hermana María, Dios te bendiga, María Romero, ella tiene la oportunidad de tocar cuando se siente movida por el Espíritu, la dirige a tocar el chofar en la iglesia, en nuestros servicios los domingos, y yo iba a traerle porque ella va a enseñarme eventualmente, veremos las clasecitas, pero yo me compré también un chofar pequeño y se los quería traer. Pero de todas maneras, te lo iba a cantar aquí a esa 7ª vuelta donde el ejército entonces gritaría, y en ese momento es donde la gloria de Dios de manera sobrenatural hizo que esas murallas tan grandes que para el hombre, la humanidad, el hombre allí se veía algo imposible de atravesar y entrar, porque las puertas todo estaba bien asegurado y bien cerrado. ¿Cómo es que en ese momento entonces caen esas murallas y cómo es que inmediatamente el pueblo de Israel, los guerreros, entran a la ciudad sin pensarlo 2 veces, sin quedarse en shock, sino que reaccionan y van de inmediato a tomar posesión de la tierra prometida y atacarían? Se le dan unas instrucciones bien específicas a qué hacer. Se le dan las instrucciones a qué derrotar, a qué destruir, a qué conservar y mantener la promesa que habían hecho a Rahab y a su familia.
Josué ordenó al pueblo que siguiera las instrucciones de Dios al pie de la letra. Lo vemos en los versículos del 6 al 9. Hasta el momento de la victoria no debían pronunciar ni una sola palabra, que es en el verso 10 del capítulo 6 de Josué. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. No habría duda alguna que solo Dios había asegurado su victoria y merecía la gloria. Específicamente tenían que seguir estas instrucciones porque no era el grito de ellos, sino era su obediencia a dar el grito para que entonces la gloria de Dios se manifestara. Lo lindo es y lo maravilloso que nosotros podemos decir cuando pensamos y meditamos en esta historia es que Dios todavía nos da a nosotros la victoria. Nosotros como creyentes, la iglesia de hoy día, los creyentes de todos los tiempos, todavía obtenemos la victoria cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios en nuestra vida. Esta palabra que tú y yo tenemos la bendición de tenerla por escrito. Esta palabra que tú y yo aquí en esta nación de los Estados Unidos tenemos el privilegio de poder mantenerla, usarla abiertamente. No tenemos que esconderla. No es ilegal para el gobierno, gracias a Dios, pero hay otros lugares donde sí es un crimen, es una violación directa al gobierno. Y cómo es que esta palabra de Dios, que está llena de instrucciones, que la podemos tener a nuestra disposición con libertad. ¿Cómo es que este libro de instrucciones nosotros somos responsables de obedecerla? Y cuando nosotros seguimos este libro de instrucciones, entonces como resultado tenemos esa victoria. No importa cuán inusual puedan ser las instrucciones. Puedo pensar en las instrucciones que se le dio a Noé. Nosotros tuvimos el privilegio, nuestras damas tuvimos hace pocas semanas atrás de viajar a Kentucky y allí estuvimos viendo en ese museo, en esa proyección, según la inspiración de los artistas y según lo que ellos así podían interpretar de la Biblia, como en esa creatividad llegaron a armar, a construir, que también se cogió, creo que 2 años, si no me equivoco, pero se cogió más de 1 año, eso de seguro lo sé, para construir en el arca de Noé. Y imagínense, diferentes personas con diferentes maquinarias, cómo han logrado hacer esa magnitud. Cuando Noé recibió las instrucciones de parte de Dios para construir un arca en un lugar donde jamás y nunca antes había llovido, donde ellos desconocían lo que es una lluvia o una tormenta de lluvia. Sabemos que la Biblia habla que se levantaba ni en inglés ni en español me sale, in the morning, the mist, sí, en español. El amanecer, de cómo se ve el agua en las plantas, en el pastizal. Eso era lo que habían experimentado por mucho tiempo, así que nunca jamás en la vida habían sabido o escuchado de una lluvia caer del cielo a esa gran cantidad. Así es que construir un arca en un lugar seco donde nunca antes había pensado en que las aguas se saldrían de sus cauces, de hasta donde se saldrían de sus límites. ¿Cómo es posible que Noé estuviera construyendo un arca? Esas instrucciones que Dios le dio. Alguien que en su momento, las burlas que tuvo que sufrir, los señalamientos, y no fue en un día que se tomó para construir ese arca. Cuando nosotros estuvimos allí en el museo, mi hija y yo, Lorena y yo, nos desviamos porque yo fui directo al museo, no estaba
no me di de cuenta que fueron a ver una de las películas 4D, de cuatro dimensional. Y estábamos en el museo y hay una parte en el museo donde tienes la oportunidad de hacerle preguntas a Noé. Y yo, la pregunta que hice, o sea, por medio de la pantalla que Lorena marcó, es cuánto tiempo se le cogió para hacer el arca. Y aunque él no dice exactamente tanto tiempo, él dice sí fue mucho tiempo, porque las instrucciones que Dios le dio a él tomó mucho tiempo. También en el tiempo en que sus hijos crecieron, en la maldad que había en la tierra. Todos estos factores tuvieron que ver durante el tiempo donde Dios le da las instrucciones a Noé y durante el tiempo que se tomó para construirla. Así es que nosotros pensamos, qué locura. A pesar de que pueden ser las instrucciones de Dios para nuestras vidas, pueden ser que no tengan nuestra lógica o pueden ser que parece que se toman tanto tiempo. Nosotros podemos estar seguros de que Dios sabe lo que hace, de que Dios tiene el control de todas las cosas. El tabernáculo fue el tabernáculo mobiliario fue otra de las instrucciones que recibió Moisés, en las medidas, en la habilidad donde el Espíritu Santo también otorga las destrezas a esos hombres para trabajar con el metal, con la madera, con todos estos detalles, con los colores que tenían que ser abstraídos también de la misma naturaleza, considerando también el desierto, los recursos, todas estas cosas que nosotros como único podemos funcionar o tener éxito es obedeciendo al pie de la letra de las instrucciones que Dios nos da. Él es el que nos señala, Él es el que nos guía, Él es el que nos capacita. Así que a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos desarrollando nuestra habilidad de escuchar la guía del Espíritu Santo, y a medida que vayamos respondiendo con obediencia, así veremos la gloria de Dios trabajar y manifestarse en nuestra vida. Así nosotros veremos cómo Dios hace cosas asombrosas por nosotros y a través de nosotros. La mayoría de las veces las instrucciones de Dios, tanto para los israelitas como para nosotros hoy en día, aparentemente no van alineadas a nuestras estrategias humanas o a nuestras fuerzas militares. Entendamos que muchas veces nosotros tenemos que aprender a sacar nuestras manos y dejar que sean las manos de Dios las que trabajen. Una vez que aquí Josué recibe las instrucciones específicamente claras, directas, es transmitida al pueblo. Una vez que cruzan entonces el río Jordán, van al momento de darle la vuelta ya dictadas por Jehová. Llega finalmente el momento donde esas murallas, solamente por el poder milagroso de Dios, quedan destruidas y el pueblo avanza ahora a tomar posesión. En el capítulo 6 de Josué, quiero leerte los versículos del 11 al 17 y vamos a ver cómo es que por esa obediencia, en cómo ellos dieron esa vuelta sin hablar y solamente hablaron y dieron el grito de victoria cuando fue instruido, vamos a ver las consecuencias de esa obediencia. Josué capítulo 6, versículo 11 al 17. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6
días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Cuando Dios habla, su pueblo debe actuar. Cuando Dios habla, es el momento de actuar, de creerle a Dios, no cuestionar a Dios, no dudar a Dios, no ir a hacer las investigaciones. Josué y el pueblo de Israel habían escuchado a Dios y ahora llega el momento de poner en práctica el plan que ya Dios había establecido. Y Dios tenía la garantía del triunfo porque solo Él tiene el poder para vencer a todo enemigo, a todo problema, a todo misterio, a todo que aquello es imposible. Es el terreno especial para Dios para hacer lo posible. Incluso los detalles de esta procesión, de esta marcha, enfatizaba la centralidad de Dios. El sonido principal provenía de los sacerdotes que anunciaban la presencia de Dios en medio del ejército. Para nosotros, el poder de autoridad, el que cambia las cosas, el que abre camino, el que provee donde hay vacío, es el nombre de Jesús. Cuando nosotros decimos y mencionamos el nombre de Jesús, todo cambia. Y este gesto y este orden en como Dios había establecido que fuera, poniendo al frente a los sacerdotes, es la representación de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, donde Él está, todo cambia. Vemos en el versículo 20 del capítulo 6 de Josué, aunque la descripción de los preparativos para la batalla abarca y se encierra o se resume simplemente en el versículo 22, cuando tú te lees desde el capítulo 5, el verso 13, hasta el capítulo 6, verso 19, ahí ves todos los detalles de ese procedimiento que le leí parte ahora. Todo ese procedimiento, pero el enfoque real o se resume precisamente en ese versículo 22. La batalla en sí se describe solo en un solo versículo, 6:20. Los sacerdotes y guerreros de Israel siguieron las instrucciones de Dios, entonces los muros cayeron y el pueblo subió luego a la ciudad. Cada uno derecho hacia adelante, cada uno enfocado a la meta, cada uno tomando posesión de la tierra prometida. Se le dijo las instrucciones qué hacer y qué no hacer. Nadie podía atribuirse la victoria, ninguno de ellos. Ellos no podían darse ese lujo o llenarse la boca de orgullo. Mira lo que nosotros logramos con nuestra fuerza, porque solo Dios fue el que hizo posible que aquellas murallas cayeran. Los israelitas se ocuparon de todo lo que había en la ciudad, tanto de las personas como del ganado, exactamente como se le había instruido, y quemaron todos los cimientos. Quemaron toda la ciudad, incluyendo los cimientos. Versículos 21 y 24. Vamos a ver qué dice. 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y el 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Se les dan las instrucciones específicas que tenían que destruir totalmente todo.
Todo, todo, todo. Y simplemente aquellos artículos de valor específicamente que se le habían ordenado, los metales que preservaban o guardaran, eran para ser guardados, utilizados como tesoro de la casa de Jehová. Esas eran las instrucciones. Todo es destruido, ganado, hombres, mujeres, viejos, jóvenes. Toda la ciudad tenía que ser destruida, con excepción de Rahab y todos los que estuvieran en la casa con ella, dentro de la casa, por la promesa y el pacto que habían hecho con ella, al ella proteger a los espías. Y cómo es que aquellos metales de valor, los específicamente asignados para el tesoro de la casa de Jehová. Estas instrucciones son importantes porque más adelante vamos a ver la diferencia o qué ocurrió cuando alguien desobedece los mandamientos de Dios o el plan de Dios. Josué declaró una maldición, fue bien claro. Una maldición fue declarada por Josué sobre cualquiera que intentara reconstruir a Jericó, en el versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre sus primogénitos echen los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienten sus puertas. Sus retos. El reto era las instrucciones específicas que tenían que carbonizarlo todo, quemarlo todo, destruirlo todo. Esto serviría como un memorial o un recordatorio permanente de que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Recuerden que yo les dije en el capítulo 6, verso 1, de cómo la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y era porque también el temor había ya vencido al corazón de los habitantes de Jericó. Ya se había escuchado la noticia de cómo el Dios de Israel había librado de manera milagrosa, poderosa, su salida de Egipto en el desierto, cómo ellos lograron vencer los enemigos que enfrentaron en el camino, como Dios proveyó de ellos, cuidó de ellos. Así es que ya el pueblo de Jericó estaba vencido por el miedo, porque reconocían que el Dios de Israel es un Dios poderoso. Este gesto de ahora conquistar y carbonizar y destruir todo sería una prueba más evidente, una fuerza más de testimonio de que Dios ciertamente no es únicamente el Dios de Israel, sino que Él es el único Dios verdadero. Dios había traído a su pueblo a la tierra prometida para mostrar su poder en todas las naciones sobre la tierra y hacer que le temiera. Después de la victoria de Israel sobre Jericó, entonces la noticia de la presencia de Dios con Josué y los israelitas siguió difundiéndose. Si ya se había escuchado de aquel gran milagro de la salida de Egipto, ahora con esta nueva victoria sobre esta ciudad amurallada, grande, potente, con personas fuertes, gigantes, como ahora han sido vencidos y destruidos hasta el fin, entonces la noticia comenzó aún más a causar impacto en toda la región. El pueblo obedeció al pie de la letra, según vemos la historia, pero vamos a ver lo que sucedió en los versículos 18 y 19. Estaré leyendo otros versículos más, pero para entrar en esta tercera parte, la desobediencia trae juicio. Ya hemos hablado de cómo la obediencia trae la victoria. Ahora vamos a ver las consecuencias de cómo la desobediencia trae juicio. Josué capítulo 6, verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí vemos las instrucciones específicas que da Josué. 2 instrucciones específicas a sus guerreros. Le dice, no tomen nada destinado a ser destruido. Lo que ya se dijo, esto es lo que tiene que ser destruido. No lo toques, no tomen posesión. Hagan exactamente lo que se le ha instruido, ordenado. Solo quédense con los objetos de oro, plata, bronce y hierro para consagrarlos al Señor. Y las consecuencias de desobedecer estas instrucciones ciertamente dicen que son graves. Entonces vamos a ver en este capítulo 7 de Josué, los versos del 1 al 15, está toda la historia de este hombre que, conociendo las instrucciones que se acaban de dar, que le acabo de decir, de que todo tenía que ser carbonizado, todo tenía que ser destruido, con excepción de los metales como el oro, el hierro, la plata, cómo es que estos serían utilizados. Cualquier cosa que fuera tocado, guardado o tomado como posesión propia de que estaban categorizados a ser destruidos, entonces la persona estaría en directa violación y desobediencia a Dios. Y vemos cómo el personaje de Acán en este capítulo 7 describe que él fue uno de los que desobedeció, pero vemos que él no fue el único en desobedecer, porque tuvo también sus accomplices, not friend, accomplices, lo que también desobedecieron, o sea que ellos, conociendo estas instrucciones, estuvieron de acuerdo en seguir participando de la desobediencia de Acán. En este capítulo 7, versos del 1 al 15, encontramos el relato impactante de la derrota de Israel. En el versículo 1 explica cómo Acán se quedó con algunos de los objetos que no debía de guardarse, y esto hizo lo que provocara la furia de Dios con los israelitas. Sin saber que esto estaba sucediendo, Josué estaba ajeno. Él desconocía que Acán había tomado posesión de artículos que no debía de haber tomado. Y cuando llega el momento de entrar a una nueva guerra, Josué decide desde Jericó entrar a tomar posesión y entrar en guerra con los de Ai. Y ellos subieron, Josué muy asegurado, Josué, con la palabra de que no temiera, que estuviera seguro. Ya Jehová, donde le dice, te he de entregar a Jericó, a todos sus guerreros, a toda su gente, a su rey, ya están vencidos. Así que con esa certeza y esa seguridad es que Josué entra ahora en guerra con los de Ai, pero él decidió no enviar a muchos de los guerreros. En el versículo 3 del capítulo 7 dice, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Así es que no vio la necesidad de llevar o enviar a muchos guerreros a tomar posesión de Ai, porque lo vieron como un territorio pequeño, y conociendo y estando seguro de la victoria que tendría, pues lo envió. Lo que sigue diciendo más adelante de la historia es que este grupo fue vencido por los de Ai.
Y la razón por la cual la derrota vino al pueblo de Israel contra los de Ai fue por la desobediencia de Acán. Lo que Acán decidió hacer junto con los grupos junto con el personal o las personas que estuvieron de acuerdo con él para mantener escondido esos artículos, es lo que causó aquella derrota. Josué le preguntó a Jehová: ¿cómo es posible? ¿Por qué esta derrota? ¿Por qué has permitido que esta derrota, esta desgracia llegue a nosotros, donde ahora tu nombre, tu esencia va a ser criticada o burlada por la gente, por las naciones, donde han escuchado de tu poderío a través de todo este tiempo, y viene un grupo tan pequeño a vencer, a humillarnos de esta manera? ¿Cómo es posible? Hasta que Jehová le dice a Josué: la razón de esta desgracia, de esta derrota, se debe a la acción de Acán. Acán trajo derrota a todo el pueblo. El castigo fue severo. Esa desobediencia de Acán, no tan solamente él sufrió con aquellos que eran con sus cómplices, esa es la palabra, sino que todo Israel, todos vinieron a pagar por la desobediencia de Acán. El castigo fue tan severo por las acciones de Acán que había traído a problema a toda la nación de Israel. El versículo 25 del capítulo 7. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas le aprendieron y los quemaron después de apedrearlos. Consecuencias son serias. Deuteronomio 20 deja claro que quedarse con las cosas que el Señor había dedicado a la destrucción llevaría a los israelitas a adoptar las costumbres idólatras de las naciones que los rodeaban. Así es que la razón específica por la cual Dios le ordenaba al pueblo hacer destrucción específica era porque más adelante lo que no era destruido, o si le perdonaban la vida a estos idólatras, más adelante esto perjudicaría, dañaría, interrumpiría, contaminaría el corazón del pueblo, por lo cual se le da la instrucción, y nada de lo que le pertenece a Dios debe de ser utilizado para usos personales inapropiadamente, por la cual esas instrucciones ya estaban claras. O sea, esto no es un asunto nuevo. Esto no es un asunto nuevo de que no sabían o que se le pasó. Eso ya había sido instruido claramente. El pueblo de Dios había entrado en un tiempo, en una derrota, en un tipo de humillación por causa de las obediencias. Estamos viendo la seriedad que hay. Cuando hay obediencia, hay victoria para todo el pueblo. Cuando hay desobediencia, hay derrota para todo el pueblo. El pecado todavía tiene un alto precio. El desobedecer a Dios puede llevar a las personas a ser arrastrados por la adicción, a ser encadenados por la indigencia, a llegar a destruir relaciones familiares o de amistades. Puede traer un sinnúmero de consecuencias desastrosas como resultado de la desobediencia. Eso es lo que hace el pecado. El pecado endurece el corazón de las personas. El pecado separa al hombre de Dios. Pero los resultados más duraderos del pecado son espirituales, y esto de desobediencia trae resultados permanentes y muy costosos.
esta separación de Dios. La desobediencia trae una separación a Dios y destruye nuestra relación con Él. A menos que nosotros nos arrepintamos, entonces, si no nos arrepentimos, llegará el día del juicio. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos ahora. Tenemos la oportunidad de reconocer nuestra falta, nuestra desobediencia, recapacitar, arrepentirnos y seguir hacia adelante. Debemos nosotros de aprender del error de Acán, no copiarlo, no imitarlo, sino de aprender de los errores de Acán, como de otros personajes que podemos encontrar en la Biblia que desobedecieron a Dios y las consecuencias que sufrieron sus vidas por tal desobediencia. Aprendamos de esos errores, imitemos lo bueno. Resistamos la tentación a todo aquello que puede llevarnos a nosotros a desobedecer a Dios. Recuerda que el pecado siempre tiene consecuencias terribles, pero obedecer a Dios trae victoria y bendiciones espirituales que duran por la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté. Y nos vemos con el favor de Dios en la próxima semana. Y entonces caemos en la lección número 4. Bendiciones. Esta ha sido tu hermana Marilyn Colón. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, concedido en el estudio de tu palabra, haciéndonos a nosotros el recordatorio y el reto de permanecer fiel a ti en obediencia, entendiendo que la obediencia trae victoria y la desobediencia trae derrota. Consecuencias, Señor Jesús, que perduran para siempre. Gracias te doy, bendecimos a cada oyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones.